En el matinal, en medio de este puente festivo, vamos a volver a la infancia, aunque sea un rato. Y lo vamos a hacer de la mano de un libro de poemas escrito por Aurelio González Obies. Buenos días, gracias por estar en el matinal. Buenos días, gracias a vosotros. Bueno, el libro es Una escuela es una casa, está escrito por usted, ilustrado por Esther Sánchez y editado por Pintar Pintar. Y es, vamos a decirlo, una oda a la casa de todos cuando éramos pequeños. Un libro que surge, según explica en su primera página, en un contexto complicado como es la pandemia. Cuéntenos el germen de este proyecto. Pues el germen fue porque, hablando con un maestro, nos dimos cuenta de que, en este caso, la casa era la que hacía de escuela. Y empezamos a valorar todo lo que se encierra en una escuela. Lo vivimos desde pequeños, los valores, la convivencia, la enseñanza, y quise pues hacer un poco un homenaje a esa labor diaria de los maestros y todo lo que conlleva la escuela, que es nuestra primera casa además. Pues cada poema es un reflejo de todo lo que cabe en un colegio. Hay uno para los maestros, se lo voy a leer porque tengo el libro aquí. Una escuela es una casa de maestras y maestros y allí educan a los niños con cariño y en respeto. ¿A qué reivindicar la figura de los maestros, de los profesores? Yo creo que sí, sobre todo de los maestros, porque son nuestros primeros guías y gracias a lo que nos inculcan desde muy pequeños ya, labramos nuestro futuro. Creo que en manos de ellos una labor muy difícil además, mucho trabajo, y deberían estar pagados doblemente. Este libro está pensado además para trabajar con él precisamente en las aulas, porque tiene una edición digital que se puede poner en las ahora pizarras digitales. No voy a ser yo quien critique esas pizarras digitales, aunque sería mejor igual leer el libro, pero es necesario que se trabaje también sobre los libros en los colegios, sobre los valores que se esconden en los libros, no solo en este, sino en otros muchos. ¿Pueden servir de guía para los profesores en estos tiempos? Sí, yo creo que el libro es imprescindible y nunca va a ser derrocado por mucha tecnología que haya en las aulas. Además es un libro que está escrito en octosílabos, que es un verso como el más popular, sirve mucho para ejercitar la memoria y es un libro abierto porque los chicos pueden seguir jugando con Una escuela es una casa y seguir creando versos, imaginando lo que ellos ven en la escuela o lo que ellos viven en la escuela. O sea que es un libro que yo creo que se puede trabajar tanto por maestros como por peques. Bueno, les voy a leer otro poema porque no tiene desperdicio ninguno, pero fíjense en este. Una escuela es una casa para sumar compañeros, para restar las tristezas y para dividir lo que tengo. Son 4 versos, pero resumen los valores que se han de aprender en la escuela y en la vida. ¿Había que ponerlo por escrito? ¿Se está olvidando? Sí, hay que ponerlo por escrito porque yo creo que la escuela, además, la escuela es nuestra segunda casa, antes dije la primera, pero es la segunda, y en ella aprendemos los valores principales de la vida. El compartir, el olvidar las penas cuando puedes tener algún problema ya de pequeño, y en el colegio yo creo que con la convivencia todo puede desaparecer. Igual que yo cuando entro en el aula, que intento dejar el mundo al margen, ¿no? Entonces hay que recordarlo porque muchas veces con las prisas en las que vivimos en esta sociedad se está olvidando lo principal. El exceso, yo creo que el exceso de todo lo que tenemos nos está haciendo pobres a veces en lo elemental, que son eso, los valores del cariño, la compañía, el compartir. Bueno, claro, usted también es profesor en la universidad, nos lo acaba de contar. Allí se han perdido ya muchas inocencias y sobre todo esa mirada limpia, sin filtros hacia el mundo. Todavía son personas en formación. ¿Queda esperanza para que se acuerden de estos valores que tenemos en este libro de la escuela? Sí, yo creo que sí. Aquí, sobre todo en una facultad de humanidades, tenemos que seguir ejercitando esos valores como si fuesen niños pequeños, porque no se puede olvidar. Yo creo que el hecho de eso, pues la convivencia y el compartir, la amistad, muchas veces en la escuela o en la universidad se hacen y se forjan las amistades que después duran toda la vida. Pero bueno, hay que seguir transmitiendo humanidad, sobre todo eso, humanidad y humanismo en una facultad de letras.
Bueno, cuando le concedieron el Premio de las Letras de Asturias en 2018, un premio de la Asociación de Escritores, dijeron de usted que era el poeta del amor a todo lo que le rodea. ¿Es este libro un amor por la escuela, por el aprendizaje, por los maestros, por los profesores? Sí, yo creo que bueno, la poesía en general es amor a todo lo que nos rodea. Y aquí, sí, por supuesto hay amor. Yo recuerdo muy bien los primeros años de escuela, donde conocí, por ejemplo, a una gran poeta que para mí era también poeta del amor, que era Gloria Fuertes, y con la que empecé a amar la poesía. Yo creo que tenemos que seguir transmitiendo, aparte de esos valores, no toda poesía tiene que tener una moraleja ni un ejemplo, pero sí tiene que transmitir siempre belleza y amor. Y eso también es otra manera de convivir en armonía. Con belleza y con amor yo creo que el mundo sería de otra manera. En su trayectoria, por cierto, ya larga, hay siempre una vuelta a la literatura infantil y juvenil, en este caso de la mano de Pintar. ¿Qué le aporta a usted como poeta, como escritor, acercarse al público más joven? Pues yo creo que cada vez que escribo un libro infantil vuelvo a ser un poco niño, porque me meto en la mirada y en los ojos de los pequeños y el mundo a veces dulcifica y se ve como quisiéramos que fuese, aunque no lo sea. Pero es una manera de volver a la infancia y una manera de hacerle un homenaje también, porque son los tiempos, yo creo que más felices, por más que después cuando crecemos los idealizamos, pero la infancia tiene que ser feliz siempre. Y tenemos que luchar porque los niños sean felices, porque los problemas ya llegan por sí solos con el avance de los años. Qué gran verdad, y grandes problemas además. Este libro es el último de una larga lista. ¿Hay más en capilla? ¿Hay proyectos? Entiendo que uno nunca para de escribir una vez que empieza, pero en su caso, ¿hay proyectos nuevos a la vista? Si nos puede contar algo, claro. Sí, tengo un proyecto, estoy esperando por una edición en Madrid, de poesía, aunque no me gusta etiquetar, es poesía ya más adulta, ¿no? Pero saldrá en torno a la primavera. Y después en la cabeza sigue habiendo siempre poemas en germen y proyectos para el futuro. No se puede parar. Le voy a hacer una última pregunta, a ver si me la quiere responder. Usted es colaborador en Diarios Asturianos. ¿Está la actualidad como para hacerle un poema o mejor lo dejamos para otra ocasión? Bueno, la actualidad está para hacerle un poema, pues, en tono trágico o también en tono irónico. Se podría hacer varios tipos de poesía con la actualidad. Pero bueno, yo creo que la poesía, aunque no cambie el mundo cambia con poesía. O sea que tenemos que seguir escribiendo e intentando mejorarlo. Aurelio González Obies, muchísimas gracias por haber estado en el matinal. Aquí tienen este libro, Una escuela es una casa. Siempre es bueno regalar libros en Navidades o que los traigan los Reyes Magos o Papá Noel, pero bueno, que figuren en la lista que les vamos a mostrar. Gracias por habernos acompañado en este matinal. Gracias a vosotros.